animación mostrada, vamos a enfocarnos ahora en el movimiento puramente vertical de la tapa amarilla. Y vamos a graficarlo respecto al tiempo. Claramente se van a formar gráficos que pueden ser presentados tanto con la función seno como la función coseno. Ahora, ¿cuál es la mejor opción para representar un movimiento armónico simple? Pues ambas las son. La diferencia está en el origen de cada gráfica. Por ejemplo, en la función seno, el origen está en el punto medio del eje vertical, mientras que en la función coseno, que es la mejor para este caso, el origen está en el punto más alto del eje vertical, como se muestra en el gráfico. Bien, ya hemos representado el movimiento armónico simple con funciones conocidas, pero ahora vamos a entender matemáticamente qué es lo que ocurre en este movimiento. Para esto tomaremos un punto al azar del movimiento de la placa, junto con el círculo que forma la tapa amarilla, tomando el radio que forma la tapa amarilla con el centro de la placa. Se puede formar un triángulo rectángulo, siendo x a su vez la distancia horizontal de la tapa. Entonces, con este triángulo podemos determinar que el coseno de teta es igual a x sobre el radio. Bueno, esto se puede reescribir claramente. Ahora, necesitamos que esta fórmula aparezca la función del tiempo, para poder aplicar reglas que nosotros ya conocemos como el movimiento circular. Muy bien. Regresando al tema de movimiento circular. Tenemos la ecuación que teta, o en el ángulo formado, va a ser igual a la velocidad angular por el tiempo. ¿Podemos reemplazarlo en este movimiento? Pues la verdad que sí. Como podemos ver, la tapa amarilla forma un círculo, lo que describe un movimiento circular, como va a velocidad constante un movimiento circular uniforme. Entonces normalmente sí se puede trabajar con ayuda de estas formas. Muy bien, entonces tenemos r coseno de la velocidad angular por el tiempo es igual a la distancia horizontal. Y con esto tenemos la muy conocida fórmula del movimiento armónico simple. Muy bien, vamos a reemplazar con un término que va a ser nuevo, el cual es la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Es la distancia máxima que puede formar el objeto respecto al eje X. Por ejemplo, la amplitud máxima será en el punto máximo que alcance la tapa amarilla con respecto al eje vertical. En otras palabras, es el radio. Muy bien, entonces tenemos estas dos fórmulas, las cuales se diferencian por el punto de origen. Muy bien. Ahora, claramente, esta fórmula es de la distancia horizontal. Así como hemos visto en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, podemos derivar con respecto al tiempo para obtener las ecuaciones de velocidad y aceleración, como se muestra en la siguiente diapositiva. Teniendo así una mayor descripción de lo que sería el movimiento armónico simple. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Julio y yo les voy a explicar lo que es la primera parte de la teoría del movimiento armónico simple. Bueno, también podemos decirle movimiento vibratorio armónico simple, ya que usaremos varios conceptos de esto, pero más adelante. Bueno, se podría describir como el movimiento de una partícula a lo largo del eje X o el eje Y, o bueno, vertical o horizontal, es lo mismo también. Pero tiene que cumplir que debe tener un ciclo, es decir, que una trayectoria de ida y vuelta. Tiene que volver a donde empezó. Por ejemplo, en la diapositiva que podemos ver, la parte que dice ciclo está yendo desde la altura, desde una altura, y vuelve a esa misma altura. Así que sí cumple con ese ciclo. Bueno, esto junta más características que explicaremos más adelante. Bueno, ahora veremos el gráfico de un péndulo que es que tendría que cumplir con los requisitos para ser un movimiento armónico simple. Ya vimos que es un ciclo y bueno, en este caso este también lo cumple, ya que como podemos ver en el gráfico de la derecha, eh, la mano lo empuja y parte desde el punto B y pasa hasta el punto A, luego vuelve y llega otra vez donde empezó. Y bueno, esto es un ciclo, es lo mismo. Y también debe cumplir con el requisito que tiene que ser periódico, es decir, que no debe detenerse. Bueno, este también lo cumpliría en caso de que estuviera en un escenario donde no interfiera ninguna fuerza externa que lo detenga y seguiría haciendo ese movimiento para siempre, ¿no?
Y en ese caso sería un movimiento armónico simple. También vamos a analizar el sistema masa-resorte, que es, bueno, lo analizo porque es uno de los mejores ejemplos, ya que, bueno, también lo utilizamos en clase y eso, ya que cumple todo, ¿no? Cumple lo de ser oscilatorio y lo de ser periódico, como lo dije antes. Bueno, su ciclo va desde que lo agarramos, lo que estiramos y luego lo soltamos. Se va a encoger y luego va a volver al punto inicial, que sería su punto de reposo. Lo de periódico tiene que ser obviamente en una superficie ideal, donde no haya fricción para que lo detenga, ya que tiene que estar así para siempre, para que sea armónico. Y bueno, porque si hay fricción, detiene la fuerza y se va a detener. Y bueno, hay otras cosas más por analizar, pero lo va a explicar mi compañero Cristian. Gracias. El movimiento armónico simple es un movimiento vibratorio y periódico sin presencia de fricción. Esta describe una relación directamente proporcional entre una fuerza recuperadora y la posición. El movimiento armónico simple describe una función que depende del tiempo y tiene forma senoidal. Para entender el movimiento armónico simple tenemos que analizar el sistema masa-resorte, el cual, como vemos en la diapositiva, tenemos un objeto que está en equilibrio, que está unido al resorte. Pero si lo estiramos, la distancia que, que estiramos se llamaría la amplitud, pero el móvil tiende a regresar y la fuerza que lo hace regresar sería la fuerza recuperadora. ¿No? Pero al comprimirse también regresa a su posición original y también regresa a la posición donde lo estiramos. Ecuaciones de movimiento armónico simple. Para obtener la primera ecuación de movimiento armónico simple tenemos que tomar en cuenta la anterior ecuación, que es la obtenida por la segunda ley de Newton. Y aquí obtendremos la constante elástica por, por la distancia sobre la masa. Ahora, reemplazando la constante elástica sobre la masa obtenemos la segunda ecuación. Ahora, mediante la resolución de la ecuación diferencial podemos determinar la siguiente ecuación, que es la tercera: desplazamiento del objeto en función del tiempo. Ahora, donde A es llamado la amplitud del movimiento y W es la frecuencia angular y representa la velocidad de las oscilaciones. Se puede escribir como la cuarta ecuación que tenemos aquí, que es la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de la constante elástica sobre la masa. Ahora, también podemos decir que θ es la constante de fase junto a la amplitud determina la posición inequívoca en un momento que t es 0. Ahora, para hallar la quinta ecuación es el periodo, que es un intervalo de tiempo por el cual una partícula pasa por un ciclo completo de su movimiento, la cual es igual a 2pi sobre la frecuencia. Ahora, para la sexta y séptima ecuación es el inverso del periodo es la frecuencia, la cual representa el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Ahora que hemos entendido el movimiento armónico simple, podemos entender las oscilaciones amortiguadas. ¿Qué son las oscilaciones amortiguadas? Pues a diferencia de nuestro movimiento armónico simple, en las oscilaciones amortiguadas tenemos una fuerza retardadora, la cual se encargará de que nuestro sistema, que originalmente tendía a tener un movimiento indeterminado, ahora en función al tiempo vaya variando, disminuyendo su amplitud. Esto se debe a que nuestra fuerza retardadora tiene un factor mínimo, ya que si su factor fuera alto, nuestro carácter oscilatorio del sistema ya no se conservaría. Esta ecuación basada en la ley de Newton se puede expresar de la siguiente manera. Expresada de esta manera, la única solución a nuestro sistema para que se conserve la equidad de la ecuación es que apliquemos un factor cuya derivada y su valor inicial sean exactamente el mismo. Y para esto nace la exponencial. La exponencial incluyendo el factor tiempo y añadiendo que
se conservaría el carácter oscilatorio del sistema. Por lo tanto, un factor que nos da la posición de nuestro sistema en función al tiempo, considerando que va a ser un movimiento oscilatorio. ¿De qué nos sirve entender esto? Pues nos sirve para las siguientes aplicaciones. Estas son las aplicaciones. Consideremos el corte de una viga. Esta es una viga tradicional en un edificio. Sin embargo, ¿cómo podemos ver las oscilaciones amortiguadas? Pues durante fenómenos naturales como los terremotos u huracanes, en menor medida se pueden producir grandes ingresos de energía a nuestro sistema. Un terremoto tiene movimientos longitudinales y transversales producidos por las ondas S y por las ondas P. Y estas ondas van a producir en nuestro sistema oscilación. ¿Qué pasa si nuestro sistema oscila demasiado? Pues puede llevar a la fractura. Lo que se quiere es evitar este fenómeno. Por tanto, se debe comprender en qué grado afecta a nuestro sistema y cuáles son las maneras de evitarlo. Para esto se sientan bases que ayudan a disipar la energía y se diseña la estructura de tal manera que la fuerza y la energía se vaya a ciertos nodos y se pueda aplicar y distribuir en el edificio a ciertas estructuras llamados puntos de deflexión que van a estar ahí para sufrir la deflexión del sistema. Sin embargo, nada de esto sería posible sin entender que las oscilaciones van a ir variando. Para esto, acompáñenme al laboratorio. La resonancia. La resonancia ocurre cuando dos cuerpos de un mismo origen comienzan a vibrar de forma de que la frecuencia de la vibración es cercana a la frecuencia original o frecuencia fundamental del objeto. ¿Qué sucede cuando pasa esto? Sucede que los dos cuerpos comienzan a oscilar de tal forma que el grado de la amplitud tiende hacia el infinito. Es decir, que van a oscilar muy fuerte. Para ilustrar un poco sobre este ejemplo, vamos a observar este sistema simple, ¿no? Que son dos pesas de misma masa, unidas por un cable o un hilo de misma longitud, ubicadas en una misma distancia entre estas dos sillas. Ahora vamos a hacer que este cuerpo de acá oscile, como pasará a continuación. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Cuando este cuerpo oscile, la onda que produce este cuerpo viajará por todo este cable hasta llegar aquí. Entonces, la energía de oscilación pasará de un cuerpo a otro, entrando en resonancia. Lo que quiere decir que este cuerpo pasa su energía a este. Tal como podemos observar aquí, el cuerpo comienza a oscilar mientras que este va perdiendo su energía. Llegará un momento en el que este cuerpo se quede totalmente quieto, mientras que este va a oscilar. Ahora vemos que el cuerpo de allá se ha quedado totalmente quieto y este comienza a oscilar. Este sistema continuaría así por mucho tiempo, si es que el sistema fuera ideal. Ahora hemos agregado el tercer cuerpo en el sistema. Entonces vamos a ver qué sucede si comenzamos a hacer oscilar este cuerpo otra vez. Como vemos, la energía va a pasar a los tres cuerpos de la misma forma y los tres cuerpos van a entrar en resonancia. Claro que este cuerpo va a oscilar con mayor fuerza por la longitud de la cuerda y este cuerpo va a oscilar con menor amplitud debido a que tiene una corta longitud de cuerda. ¿Por qué es importante la resonancia en ingeniería? Es porque en estructuras es necesario que se estudien todo tipo de factores que influyan en el medio ambiente de la construcción que se quiera realizar. Si una construcción como un puente tiene una frecuencia natural de oscilación similar a un viento que se produce en el área, ambos sistemas pueden entrar en resonancia, lo cual conllevaría a que el puente